Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a una nueva entrevista en el Reportero de la Historia, en su sección ¿Cómo lo hizo? En esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de entrevistar al doctor Moisés Rodríguez Escobar, con quien hablaremos acerca de su libro, Autoritarismo y Democracia, Relaciones Diplomáticas entre España y Estados Unidos, 1936-1964. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes a todos. Excelente. Bueno, vamos a presentar al doctor Rodríguez Escobar. Él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca. Su investigación se ha centrado en la historia de las relaciones internacionales, la Guerra Fría latinoamericana y las relaciones entre la dictadura franquista y Estados Unidos. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad del País Vasco. Ha sido investigador en la George Washington University, en la Georgetown University, en la Universidad de Studi di Bergamo y en el Instituto Río Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, dirige el programa de radio podcast Historias de Bolsillo y es el editor jefe de la sección H Spain del foro HNet de la Michigan University. Su publicación más reciente, Autoritarismo y Democracia, Relaciones Diplomáticas entre España y Estados Unidos, 1936-1964, es motivo de la entrevista de hoy. Eh, Me gustaría comenzar preguntándote, Moisés, acerca de tu tema, ¿no? El interés en el tema. Es decir, ¿por qué volver a estudiar las relaciones internacionales entre la España franquista y Estados Unidos en los años iniciales de la Guerra Fría? Es decir, ¿de qué manera los estudios en relaciones internacionales se han renovado como para volver a examinar estos temas ya tan abordados anteriormente? Bueno, la verdad que cuando yo me enfrenté al tema de investigación de mi tesis doctoral, ¿no? Porque este libro al final no deja de ser el resultado de mi tesis doctoral, que es mucho más amplia y más densa también para leer, ¿no? Fueron unas 770 páginas que he intentado resumir en un libro mucho más breve y también más, no sé si lo he conseguido, pero más dinámico de leer dentro de la complejidad que es la historia. Cuando yo afronto este tema es porque cuando se estudiaba las relaciones exteriores, en este caso del gobierno de Franco y Estados Unidos, principalmente del 39 al final de la dictadura del 75, había elementos que no se tenían en cuenta, ¿no? Al final tenemos que ser conscientes de que la historia, la historiografía, la investigación va evolucionando a lo largo del tiempo y quizás estos elementos que más clásicos, como son las relaciones directas entre diplomáticos o las relaciones más de poder, ¿no? Lo que se llama hard power, eh, sí que se tenían en cuenta a lo largo de los estudios que se fueron haciendo desde los años 70, 80, 90 y principios de los 2000, incluso en la actualidad, pero yo abordo este tema principalmente porque conocí un concepto que no es un concepto como tal, sino que es un grupo de presión, que es el Spanish Lobby, y yo lo leía en diferentes autores que mencionaban el Spanish Lobby, y yo decía, vale, pero ¿esto qué es? ¿No? Y vi, ya hablaremos supongo más adelante del tema, ¿no? Pero vi una serie de referencias muy vagas, definiciones muy ambiguas, y por ahí empecé en el tema. Y además de esta cuestión del Spanish Lobby, que como digo, seguramente abordaremos porque es uno de los ejes centrales del libro, al final también tenemos que ser conscientes, yo no lo consigo porque es imposible hacerlo por una tesis doctoral en toda su dimensión, pero hay múltiples elementos que en la historia de las relaciones internacionales se tienen hoy en día en cuenta, ¿no? Las cuestiones diplomáticas, las cuestiones de género, la historia ecológica, hay una dimensión tal, es decir, el árbol cada vez es más grande, las ramas cada vez son más grandes. Entonces, quizás esa idea de que, bueno, como ya se ha escrito sobre este tema, ¿qué puedo aportar yo? Evidentemente tienes que pensar que puedes aportar, pero hay múltiples dimensiones que no se han tenido en cuenta con anterioridad. Primero porque es lógico, ¿no? Cuando tú empiezas una investigación, empiezas por la parte diplomática, que es la más fácil, a la más accesible desde el punto de vista de la documentación, y luego vas introduciéndote en otro tipo de análisis más profundos y más específicos, ¿no? Y yo intento hacer esa labor intermedia, rescatar la parte clásica de la investigación, de la diplomacia, digamos, entre embajada española y Departamento de Estado, eso aparece en el libro, pero también intento
ampliar el objeto de estudio, ampliar las fuentes y centrarme en cuestiones culturales y en otro tipo de elementos, ¿no? Que son igualmente fundamentales en las relaciones bilaterales. Ujú. Sí, y bueno, digamos, a partir de esto que, claro, en la introducción tú mencionas este corpus teórico bien fuerte, ¿no? Esto de opinión pública, diplomacia pública, el tema del sharp power, los grupos de interés. ¿Cuál considerarías tú que sería el aporte principal de tu libro en la historiografía sobre el tema? Bueno, yo creo que es principalmente dos o tres aportaciones bastante interesantes, aunque está mal que lo diga yo, pero creo que es importante y la pregunta es más que necesaria, ¿no? Cuando alguien escribe un libro, yo que tengo el programa de radio, como tú has comentado antes, siempre digo, ¿y qué aporta esto a la historia, ¿no? Hay veces que hay autores que hacen muy buenas recopilaciones de todo lo que se ha escrito para intentar hacer síntesis, ¿no? Necesarias, por otro lado, pero que son síntesis de lo que ya se ha trabajado. Y hay investigaciones como estas que lo que intentan es introducirse en dimensiones que no han sido tratadas con anterioridad. En mi caso, lo que yo he hecho es, por un lado, he intentado ampliar el foco de la opinión pública o intentar comprender más que la opinión pública, la opinión publicada en Estados Unidos. Es decir, normalmente cuando se analiza la prensa, ¿no? Por poner un ejemplo específico, cuando los españoles, los investigadores que tratan el tema de España y Estados Unidos analizan la prensa en estos periodos, se suelen centrar en dos periódicos, ¿no? New York Times y Washington Post. Punto. Yo que intenté, no sé si con más éxito, yo creo que bastante me fue bien en esa cuestión. Ver qué se publica en Tennessee, qué se publica en Kentucky, qué se publica en Missouri. ¿Por qué me interesa esto? Porque la construcción de una imagen del régimen de Franco, que al final es lo que yo estudio, cómo se construye, cómo cambia, cómo se dinamiza la imagen que se tiene en Estados Unidos del régimen de Franco, requiere también intentar comprender cómo se intenta transmitir más allá de Washington y Nueva York. Incluso Chicago podría ser otro lugar que también tiene cierta relevancia en algunas investigaciones, ¿no? Pero yo intento ampliar por ahí el foco, esa es una de las aportaciones del libro, es decir, intentar comprender la dinámica más allá de las ciudades principales como son Washington y Nueva York, o de los periódicos principales como son Washington Post y New York Times, y luego la cuestión del Spanish Lobby. Es decir, definirlo con más o menor éxito y sobre todo para mí lo más importante era ponerle nombre. ¿Quiénes son estas personas que pudieron formar parte del Spanish Lobby? Evidentemente, sin tener 100% a veces la certeza, porque es muy complicado, una persona no va a decirte yo soy del Spanish Lobby, aunque es verdad que hay elementos que permiten tejer ciertas redes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el Spanish Lobby, por otro lado tenemos cómo la opinión publicada, si la prensa intenta transmitir esa imagen, y también me interesaba ver cómo la Guerra Fría, el propio contexto internacional, va diseñando, va afectando a la toma de decisiones estadounidenses, beneficiando o no al gobierno de Franco, y hasta qué punto se puede hablar de que el Spanish Lobby fue exitoso o fue la Guerra Fría, o fueron las dos cosas, ¿no? Un compendio de las dos, ¿no? Esas son un poco las aportaciones del libro. Ujú. Que sí, que en el libro queda claro, o sea, a través de este análisis minucioso, ¿no? De incluso casi mes a mes, cada uno de las misiones, de las actividades realizadas tanto por el Spanish Lobby como por la Embajada de España en Washington, como que muestra, ¿no? Esa, como tú dices al final, ¿no? Esta como que evolución y tensión entre el contexto internacional y bueno, y el grado de éxito o no de este de esta, digamos, ¿cómo decirlo? Mejora de la relación, de la imagen pública de España en Estados Unidos, ¿no? Bueno, justamente pensando eso, ¿no? En la posguerra, España termina siendo como que excluida del nuevo orden mundial, dada su cercanía previa con los regímenes fascistas, ¿no? Sin embargo, en los años inmediatamente posteriores, Estados Unidos comienza a ver en España un aliado estratégico interesante. ¿Podrías un poco explicarnos, contextualizarnos a qué cambió en la situación geopolítica internacional y en el marco de la opinión pública estadounidense con respecto a lo que denominas el problema de España? Es decir, ¿por qué España pasó de ser visto como un régimen profascista que reprimía a sus opositores a ser el país visto como el baluarte anticomunista, franco, vigía de Occidente, Uh ¿no? -huh.
Bueno, la respuesta es un poco, no larga, pero sí que voy a hacerla larga porque quiero explicarlo en su contexto, ¿no? Ya desde la Guerra Civil Española, el propio bando golpista, rebelde, después franquista, ya empieza una diplomacia real en Estados Unidos, ¿no? En el año 36, 37, en el año 36 primero y luego ya en el 37 se estabiliza, en Nueva York se pone una sede del gobierno, pongan gobierno, de la Junta de Defensa, ¿no? Es decir, los golpistas tienen representantes no legales, es decir, no son representantes oficiales, pero no legales sí, no son oficiales, pero son sus representantes oficiosos en Estados Unidos. Y reciben fondos e intentan pues, conseguir apoyos, ¿no? Ya eso durante la Guerra Civil Española, durante el gobierno de Roosevelt. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, bueno, incluso durante la Guerra Civil Española, si quieres, después, si vienen a colación, después hablamos de un tema específico que pasa durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Pero respondiendo a tu pregunta, para no ser de estas personas que no responden las preguntas, voy a intentar ser ordenado. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, como tú dices, evidentemente, Franco es reconocido como un aliado de Hitler y Mussolini porque fue un aliado de Hitler y Mussolini. Eso es una realidad. Es verdad que durante la Segunda Guerra Mundial titubea entre la no beligerancia y la neutralidad por una cuestión estratégica, pero al final le debe le financia, le ayuda a los alemanes con el Wolframio. Tiene una deuda con Alemania y con Italia por el apoyo que recibe durante la Guerra Civil Española. Si la Guerra Civil Española, el bando franquista, uno de los elementos fundamentales para su victoria es el apoyo italiano, sobre todo italiano, y alemán en menor medida, pero sobre todo italiano. Y con todo ese caldo de cultivo, termina la Segunda Guerra Mundial y Franco tiene un problema. ¿Por qué? Porque es de los pocos regímenes, o el único régimen que queda aliado, entre comillas, del fascismo y del nazismo alemán. ¿Cuál es el problema? Que en Naciones Unidas los aliados empiezan a plantear qué hacemos con España, ¿no? Lo que dices tú, la cuestión española. ¿Qué hacemos con España? Y ahí empieza un debate en el que yo hablaría de dos países que están a favor de intentar acabar con el régimen y dos que están un poco a la expectativa. Los que quieren acabar con el régimen son la Unión Soviética y los franceses. Por una cuestión lógica los franceses, porque al final los franceses, los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial es la resistencia, con mayúsculas, la resistencia, miembros de la resistencia son republicanos españoles, y aparte también que es un régimen dictatorial. Los franceses quieren acabar con la dictadura. Los soviéticos, es evidente, son comunistas, quieren acabar con lo que quede del fascismo, y la actitud de Inglaterra y de Estados Unidos es más titubeante. Son conscientes de que no pueden ir a favor de España porque la opinión pública se los come, o a favor de Franco, pero preferirían que Franco no cayese. ¿Por qué? Por no debilitar más el escenario, ¿no? El tablero de ajedrez que fue en la posguerra, nos encontramos con Francia destruida, se partió a la mitad, Inglaterra destruida, hay que reconstruir Inglaterra, hay que reconstruir Francia, Alemania está dividida literalmente, se va a terminar dividiendo, Europa Central está destruida, Europa del Este la acaban de conquistar los soviéticos, o la están intentando conquistar los soviéticos, Italia está destruida, Portugal no existe, porque Portugal es un país que se mantuvo aislado y siempre pro-británico, y aunque tuviera una dictadura, siempre se respetó esa dictadura, no se cuestionó, porque era aliado de los británicos. Pero Franco, ¿qué le daba de beneficio a los países aliados? ¿O qué veían los países aliados, en este caso Inglaterra y Estados Unidos? Una cuestión económica. Punto. No veían con buenos ojos cargarse el único país que que tenía cierta estabilidad. Ojo, que España estaba pasando una crisis de hambruna. Y de hecho los acuerdos con Perón en el 46 salvan al pueblo español del hambre. Pero desde el punto de vista político, es un país estable, es una dictadura estable. Los intentos que hubo de apoyar a los republicanos, al gobierno republicano en el exilio, se mueren en el momento que el gobierno republicano en el exilio mete en su gobierno en el exilio a un comunista. Ahí se acabó. Ya los estadounidenses no van a apoyar, porque no van a apoyar a los comunistas si saben que son un posible enemigo al futuro. Ya decir, el tema de la Guerra Fría es lo que va a ser clave, ¿no? El temor a los comunistas. Y finalmente el 46 acaba con una propuesta de resolución, que son unas sanciones en la cual España es sancionada y pierde la capacidad de tener relaciones diplomáticas directas, es decir, todos los embajadores, o casi todos, abandonan España. Hay muy pocos países que se oponen a esto. Perú es uno de los países que se opone a las sanciones a España. Y así empieza, digamos, la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría España la va a empezar sancionada. ¿Por qué no termina de caer el gobierno de Franco? Porque
lo que hace Estados Unidos y Gran Bretaña de forma hábil es, vale, vamos a hacer una resolución en Naciones Unidas, año 46, en la que vamos a proponer que todos los regímenes que fueran ocupados o estuvieran ocupados por el fascismo o durante la Segunda Guerra Mundial se liberen. ¿Y quién va a votar en contra de eso? La Unión Soviética, que se ha dedicado a liberar Europa del Este de los nazis, pero a introducirse políticamente en todo uno de los países que va liberando. Y es la Unión Soviética la que salva a Franco, póngale muchas comillas a esta idea, pero bueno, un clickbait podría ser ese, ¿no? La Unión Soviética salva a Franco, Estados Unidos queda bien, Inglaterra queda bien, sancionan a España, pero sin cargarse al régimen de Franco, y Francia, bueno, es un poco la que no consigue lo que quiere, ¿no? Que es acabar con el régimen. En Europa, España es donde más problemas va a tener siempre. En Europa, en la Europa continental, siempre. Incluso nunca no va a conseguir entrar a la Unión Europea, no va a conseguir entrar a la OTAN durante el régimen de Franco, porque los países europeos son los que se van a oponer durante todo el periodo. Sí entran en Naciones Unidas, pero sobre todo Bélgica, Francia, Países Bajos, son territorios que se van a oponer a la entrada de España en instituciones europeas, digamos, ¿no? Importantes. No sé si he respondido a tu pregunta, si no, pues me repreguntas Sí, porque se me ha olvidado. sí, bueno, sí, porque en realidad cuando digamos, la etapa de los pactos de Madrid lo vamos quizás a mencionar más adelante, pero bueno, justo tú mencionas, claro, que que en buena medida ya desde la Guerra Civil Española hay representantes oficiosos en Nueva York, en Estados Unidos, que tratan de justamente mejorar esa imagen pública de España, ya durante la Segunda Guerra Mundial, ya en pleno régimen franquista, pues comienzan estas misiones desplegadas bueno, en las embajadas en Washington, pero ahí como que me surge la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con lo del Spanish Lobby, o sea, si ya habían embajadas y misiones específicas en Estados Unidos, o sea, ¿en qué momento y qué razones motivaron pues, la necesidad de construir el denominado Spanish Lobby en Estados Unidos? Eh, porque, y bueno, ¿por qué también señalas tú en tu tesis que es complejo definir este grupo, ¿no? Que no se podría, digamos, agrupar en una suerte de propagandistas de franquistas en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué es más complicado que eso? Sí, el Spanish Lobby surge en el contexto del 45, bueno, dentro de... a veces en España por lo menos se tiene la visión de que el régimen era, como es arcaico, arcaico no, como es conservador, como que a veces se plantea que no tienen buenas ideas, ¿no? Desde el punto de vista de diplomacia. Y hay un documento del año 45 donde ya se establecen cómo intentar cambiar, cómo construir una imagen positiva, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Crear prensa propia, financiada por la embajada, sí, y se intentan todos esos elementos, ¿no? Y uno de ellos es la creación del Spanish Lobby. ¿Por qué se crea el Spanish Lobby? Muy sencillo. Cuando llega el año 47 ya empezamos, vamos a suponer que la Guerra Fría empieza en el año 47 con todos los procesos de Truman, la doctrina Truman, ya el telón de acero famoso de Churchill en Missouri, bueno, todas estas cuestiones, Kennan, que ya lo había señalado la necesidad de ir contra los soviéticos. Vamos a suponer que esto fue así, sí, cronológicamente fue así. Cuando llegan las elecciones del año 48 en Estados Unidos a presidente, el régimen de Franco hasta el 48, casi todos los esfuerzos los pone en el Partido Republicano estadounidense. El objetivo es acercarse a quien gane las elecciones en Estados Unidos. En teoría Truman no las iba a ganar, de hecho hay una broma famosa del Chicago Tribune, creo que era, que tenía ya preparada la noticia de Truman pierde y Truman gana, y hay una foto famosa de Truman con la portada de prensa donde decía que perdía, ¿no? Y que gane Truman las elecciones fue un problema para el régimen. Thomas Dewey pierde, que es el líder del Partido Republicano, no era el favorito para el franquismo, tenía otro líder que era más, digamos, con el que los contactos habían sido más amables, pero lo importante, cuando pierde las elecciones, cuando gana las elecciones Truman, vamos a decirlo así, el régimen tiene un problema. ¿Cómo intentamos negociar? ¿Cómo podemos intentar ablandar la actitud de Estados Unidos si el señor que ha ganado las elecciones es el mismo que gobernaba antes? Es decir, el que aprobó las sanciones, y una persona que Truman desde el punto de vista personal odia a España, porque creo que su tío o algo así, creo que fue su tío, perdió la vida, murió en la guerra de independencia de Cuba. Entonces tenía un cierto, eso ya hay autores que lo han trabajado, tiene un cierto rechazo personal hacia España,
y tiene un gran rechazo a la dictadura, a los sistemas dictatoriales, por lo menos al de España. Eso es una cuestión de convicción personal de Truman. ¿Qué hizo el régimen de Franco? Gracias al consejo de algunas personas que ya podríamos llamarlo, que fueron después miembros del Spanish Lobby, como es el padre Zornin, que es una persona jesuita vinculada al antirrepublicanismo español ya en los años 30. En los años 30 publica textos criticando a la Segunda República Española y situándola en la esfera del comunismo. Si una persona que no estamos hablando de que se hiciera franquista, era antirrepublicano se puede ver de la Segunda República Española, le recomienda, bueno, hay autores que dicen que fue él y autores que dicen que fue Denis Chávez, que es el único senador de origen hispano que había en ese momento, en Nuevo México, pero bueno, uno de los dos le recomienda al embajador español, embajador oficioso, porque España está sancionada, no tiene embajador oficial, que es Félix de Lequerica, le recomienda la contratación de un señor, que es Charles Patrick Clark, que realmente no es contratar al señor, sino al bufete de abogados, que casualmente, no es casual evidentemente, primero ya tenía experiencia en lobbies y segundo fue secretario de Truman cuando Truman era senador. Y si tenía una amistad personal con Truman. Entonces, ¿qué mejor que contratar al que fue amigo y secretario de Truman para intentar construir, con dinero lógicamente, un grupo de personas que pudiera influir en el propio Truman? Como influir en Truman fue imposible, porque Truman no quería apoyar a España, lo que hace el lobby, lo que hace Patrick Clark con otro pequeño bufete de abogados que es Truitt, que pues, no fue tan relevante, más allá de que tenía vínculos con el vicepresidente de Estados Unidos, era familia del vicepresidente de Estados Unidos y por eso le pagaban una pequeña cantidad para tenerlo en nómina, digamos. Lo que intentan es, vale, ya que no podemos atacar, digamos, a la Casa Blanca o, digamos, influir en la Casa Blanca, influyamos en otros elementos del poder estadounidense, que son el Capitolio, Congreso y Senado y el Pentágono. Y eso es lo que va a hacer el Spanish Lobby, ¿no? Intentar, y evidentemente, ¿quiénes son los más interesados siempre en mantener relaciones? Los empresarios. Entonces, digamos, el cuerpo empresarial va a ser importante también a lo largo de, bueno, saldrá a lo largo de la entrevista, ¿no? Pero va a ser importante para la presión. Antes no respondí a una idea que es fundamental en base a tu pregunta. ¿Por qué España es importante, ¿no? En este momento? ¿Por qué puede ser importante para Estados Unidos? Pues en realidad es importante por lo mismo que dije al principio. Como el régimen de Franco y España son de los pocos estados europeos continentales que no sufren la Segunda Guerra Mundial, España no hay que reconstruirla. Por lo tanto, desde el punto de vista militar, más allá de que estaban con un armamento arcaico, según los informes de los servicios de inteligencia y servicios militares estadounidenses y los servicios militares británicos, que tuve la oportunidad de ver su documentación en Londres, ellos consideraban que España era el único país capaz de soportar una invasión soviética en torno a 80-90 días. Eso significa, son los únicos capaces de aguantar lo suficiente para que Estados Unidos llegue a Europa. El resto de los países no era capaz de aguantar. Y este es el instrumento o el argumento que va a utilizar el Pentágono, es decir, los planificadores militares, para presionar al gobierno de Truman de que España, si no es un aliado, por lo menos no debe ser enemigo. Porque el riesgo que había es que España cayera en manos de la Unión Soviética, si no caía en manos de Estados Unidos, ¿no? En esa dimensión bipolar de la Guerra Fría, en la cual, bueno, pues el ombliguismo propio de la Guerra Fría establece que o eres estadounidense o eres soviético, ¿no? Y, o sea, claro, ahora, cuando tú mencionas a este grupo, el Spanish Lobby, que tiene pues varios de estos miembros en distintas esferas del poder estadounidense, ¿por qué dirías, bueno, creo que un poco ya lo respondiste con el caso del sacerdote jesuita, ¿por qué dirías que es más difícil que simplemente encasillarlos dentro de propagandistas del régimen franquista? ¿Por qué sería más difícil que hablar solamente de eso? Y un poco también pensando en... eh, claro, en eso que has trabajado, en esto de ponerle nombres, ¿qué particularidades harían del estudio de este grupo, el Spanish Lobby, algo a ser analizado pues mucho más cuidadosamente y no aproximarse quizás desde un enfoque o perspectiva prosopográfica, ¿no? Bueno, lo ideal sería hacer biografías, ¿no? Biografía de las personas, ¿no? El problema es que para tú hacer eso necesitas fuentes.
Yo, por ejemplo, cuando fui a Estados Unidos en el año 2019 a investigar sobre mi tesis doctoral, lo que me recomendaron fue intenta ver documentos privados, personales. Eso se puede hacer, pero el problema que tiene eso, y ahora os cuento un caso concreto, es que la capacidad de convertirte en fracasar desde el punto de vista de la investigación es muy alta. ¿Por qué? Porque tú tienes que decidir quién crees que te puede dar la documentación necesaria. El problema que hay con el tema del Spanish Lobby es que de Charles Patrick Clark no hay un archivo, no hay documentación. Sus hijos, bueno, este señor tuvo varias mujeres, sus hijos se pelearon, desapareció la documentación. Por lo tanto, la fuente primaria principal la hemos perdido. ¿Qué es lo que yo hice? Evidentemente hay personas que sí que apoyaron a Franco como parte del Spanish Lobby. Tenemos al padre Thorning, tenemos a Pat McCarran, que fue un senador del Partido Demócrata, porque esa es otra cuestión, es decir, si tú me dices, oye, dime grupos de personas que apoyaron al régimen de Franco, pues personas, empresarios, hombres de negocios, miembros del Partido Republicano, pero también del Partido Demócrata, católicos, ¿no? El discurso católico, que no es una gran mayoría dentro de la sociedad estadounidense, pero el discurso católico fue importante, eh, planificadores militares, y yo creo que principalmente esos, ¿no? Si desde el punto de vista religioso, político, económico, son los elementos fundamentales. En cuanto a las personas, voy a poner otro ejemplo para que nuestros oyentes lo entiendan. O lo entiendan, no, para que sepan un poco por dónde van los tiros de la investigación. Claro, lógicamente hay que leerse el libro para entrar un poco en ellos, ¿no? Yo, uno de los miembros que sí se puede considerar del Spanish Lobby, de hecho en la prensa mismo lo comenta, ¿no? James Farley, lobista de Franco, ¿no? Hay noticias de prensa donde lo establece. James Farley llegó a ser presidente del Partido Demócrata. Llegó a intentar luchar contra Roosevelt en las elecciones primarias, digamos, del Partido Demócrata. Odiaba a Truman, porque, claro, Truman gobierna porque se muere Roosevelt. Entonces, ahí Farley pierde la posibilidad de ser candidato del Partido Demócrata. Y él lo que se dedica a partir de los años 47, 48, es nombrado presidente de la Coca-Cola para relaciones exteriores, ¿no? Para la exportación. ¿Y qué hace el señor Farley? Va a España, se reúne con Franco y básicamente llega a un acuerdo. Franco facilita la construcción de una fábrica de Coca-Cola en España, lo cual era fundamental para el desarrollo estratégico de la empresa. También después va a Italia y hace lo mismo, no es una cuestión específica de España, a cambio de que cuando vuelva a Estados Unidos hable bien de Franco. Eso es un poco cómo funciona el Spanish Lobby. ¿Farley era franquista o profranquista? No necesariamente desde el punto de vista personal. ¿Que tuvo buenas relaciones con el régimen? Sí. En el año 55 o 54, me baila un poco la fecha, perdóname, el gobierno de Franco condecora a James Farley con la Cruz de Isabel la Católica y hay una imagen en el archivo Farley, que yo la vi porque las fotos están allí, lo que pasa es que no se pueden sacar bien de calidad porque están bloqueadas, pero hay imágenes de Farley recibiendo la condecoración por parte de España. Él fue un lobista del régimen de Franco, ¿no? Igual que lo fue Thorning, igual que lo fue pues otras personas que intentaron, como Pat McCarran, por ejemplo, el senador Pat McCarran es el que consigue que España le dé los primeros préstamos en el año 49, ¿no? ¿Por qué? Y aquí llega el contexto de la Guerra Fría. Y me voy a alargar, voy a intentar ser breve, pero creo que es importante. Todo lo que estoy diciendo del Spanish Lobby, por mucho que el régimen invirtiera grandes cantidades de dinero, muchísimo dinero, sobre todo para la época y sobre todo para un país que estaba pasando hambre. Estamos hablando de que a lo mejor Charles Patrick Clark ganaba al año $75.000 en el año 50 del régimen de Franco. Eso es una cantidad altísima para un régimen que está en aislamiento internacional, que está sancionado por Naciones Unidas y cuyo pueblo está pasando hambre. Hay que ponerlo todo en su contexto. ¿Por qué se invierte esa cantidad de dinero? Porque lo que se espera recibir a cambio, en este caso son millones de dólares en préstamos o en capacidad de gasto en productos estadounidenses. Pat McCarran lo que hace es lo siguiente. Él intenta conseguir un préstamo para España, intenta llevarlo al Senado, se le rechaza y llega la Guerra Fría en su momento más álgido. Para mí la Guerra Fría empieza desde el punto de vista objetivo
en el año 49 y en el año 50. En el año 49 porque la Unión Soviética descubre o es capaz de fabricar la bomba atómica, por lo tanto Estados Unidos pierde el monopolio de la violencia nuclear. Y en el año 50 porque empieza la guerra de Corea. Cuando empieza la guerra de Corea, Truman dice, problema, se me empieza a caer, ya he perdido el monopolio de la violencia nuclear, por lo tanto la disuasión ya desapareció, los soviéticos ya son capaces de matarme igual que yo a ellos. Y por otro lado, el hecho de que empieza la guerra de Corea provoca que Truman diga, hay que reconstruir Europa más rápido. Porque si no reconstruimos Europa, las ideas comunistas van a empezar a expandirse más por Europa, porque la gente está pasando hambre. Y pide 4.000, no me acuerdo la cantidad, miles de millones de dólares al Senado. Y Pat McCarran dice, ok, si usted quiere que el Senado le apruebe los 4.000 millones de dólares o 4.500 millones de dólares extras para el Plan Marshall, tiene que poner tantos millones para España. 60 millones y medio para España. Que es una miseria económica, pero va en contra de los principios fundamentales de Truman, que al final termina cediendo porque se ve que la Guerra Fría que él está construyendo, es decir, toda la estructura y la arquitectura propagandística de Truman en la Guerra Fría se basa en la reconstrucción de Europa y Plan Marshall. Luego va a llegar la parte cultural con el programa Fulbright y todas estas cuestiones, pero en este momento es la reconstrucción de Europa. Y se le puede caer al suelo por 60 millones y medio. ¿Qué hace el régimen en ese momento tan álgido de presión? Empiezan a publicarse, salen noticias en la prensa, y esto no es casualidad, donde dicen que España se está acercando a la Unión Soviética. Que es mentira. Es mentira, España no se está acercando a la Unión Soviética, pero sale en prensa en Estados Unidos. ¿Por qué sale en prensa en Estados Unidos y en Canadá? Porque es una forma de presionar al gobierno, no directamente, sino para que los socios del gobierno o los planificadores militares sobre todo le digan a Truman, oye, que España es el único país capaz de sostener el avance de Stalin. Una cosa que no dije antes. Los británicos, erróneamente, pero los británicos desde el año 48 tienen documentos donde dicen, el año que viene Stalin va a invadir Europa Occidental. Es decir, va a cruzar Alemania y va a ir hacia Francia y demás. En el año 41 dice, no, es el año que viene. Es decir, es un poco como lo de las armas de destrucción masiva con Bush en Irak, lo mismo. Y eso hace que los planificadores militares que sí se creen ese discurso, que fuera verdad o mentira, no lo sé, porque no he tenido acceso a los archivos soviéticos y no sé si hay algún documento donde eso se pueda verificar, pero sí a los archivos británicos donde lo dicen y a los archivos estadounidenses donde cogen esa idea de los británicos y la hacen suya, eso le va a llegar a Truman. Y los planificadores militares van a exigir llegar a acuerdos con España para que España no caiga. ¿Cómo vamos a hacer que no caiga? Primero, vamos a darle un poquito de ayuda económica. Que la ayuda económica no es una ayuda económica, es permitir comprar productos estadounidenses hasta cierta cantidad de millones de dólares por parte de España. Otra cuestión que hace España en este contexto, lo que llaman la Operación Karachi, que por cierto ahora está circulando por redes sociales, la embajada de Estados Unidos en Karachi, que han habido disparos, intentaron asaltarla y demás, Pakistán. ¿Qué es lo que pasa? España necesita algodón, necesita materias primas. La cantidad de empresarios algodoneros estadounidenses que está detrás de la embajada de España es increíble, porque tienen excedentes. Un gran excedente, no tienen un buen comprador o no tienen comprador, conclusión, se quema y se pierde la cosecha. ¿Qué es lo que intentan? Convencer al régimen, en este caso convencer al gobierno de Truman, de que ayude, de que permita que España, que necesita algodón, lo pueda comprar. ¿Qué es lo que hizo el régimen? Dice que se lo va a comprar a los pakistaníes. Y ahí es donde los empresarios estadounidenses le dicen a los representantes, oye, esto no puede ser, que se nos va de las manos, que vamos a perder la oportunidad de mercado y todos sabemos que en Estados Unidos los empresarios son altamente importantes. Y aquí llega la relación, y perdona que estoy hablando demasiado, pero aquí llega la relación con lo que me preguntaste antes, ¿no? De estudios prosopográficos. Yo yo accedí a la documentación personal del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso para Tom Connolly, para Europa. Bueno, del Congreso para el exterior. Y yo dije, bueno, si tengo que mirar documentación privada, voy a empezar por el señor igual que McCarran sí se ha descubierto que él era el del Senado, sí tenía influencias con España, voy a ver
Connally que no se ha trabajado, ¿qué es lo que me puede dar su correspondencia? Fueron más de 30 cajas las que revisé. Correspondencia es una carta o 2 cartas, cajas grandes. En definitiva, semana y media, 2 semanas de trabajo, en la cual solo obtuve 2 cartas interesantes en las que se hablaba de España. El resto de la correspondencia no tenía nada que ver. Para mí fue un fracaso desde el punto de vista de la investigación, un fracaso necesario, porque sé que no sirve esa investigación, esa vía que yo abrí. Pero cuando tú estás haciendo la tesis doctoral y solo tienes 3 meses para investigar en Estados Unidos, no puedes perder el tiempo. Entonces lo que decidí fue, vale, voy a ir a tiro hecho a personas que creo que sí me van a poder dar esos recursos necesarios para que la tesis doctoral tenga sentido, ¿no? ¿Qué es lo que descubrí? Pues que a Tom Connally no intentaron, por lo menos lo que yo vi, no intentaron, digamos, presionarle con escritos. Pero sí que hay otros escritos de otros empresarios estadounidenses que sí intentan, por ejemplo, relacionarse directamente con la embajada española. Oye, nosotros queremos apoyar a España, pero nuestro gobierno no nos deja venderos algodón. Sí, justamente quizás una de las preguntas que tenía formulada hace un rato y que creo que igual lo he respondido es un poco cómo España logró, en medio de todo, de la guerra de Corea, el triunfo de Mao, los inicios del levantamiento de Ho Chi Minh, o sea, como que mantenerse como una suerte de prioridad, ¿no? En España. Creo que un poco lo respondiste diciendo el único lugar donde podía aguantar, ¿no? Antes de la invasión soviética. Eh, bueno, una de las cosas que también mencionas y que creo que es interesante es esto de las fuentes, ¿no? Las cartas, pero también las fotografías, y también los relatos en la prensa publicada, como dices, ¿no? Creo que uno de los momentos estelares en la relación entre España y Estados Unidos es esta foto entre Franco y Eisenhower, ¿no? El 53. ¿En qué medida consideras que estos registros históricos, fotografías, prensa, entrevistas, noticias, o cómo se narran esos eventos, terminaron por legitimar un relato específico sobre la relación de España y Estados Unidos? Mira, en el año 59, por ejemplo, que es cuando Eisenhower va a España, es el régimen el que necesita esa foto. No porque esté mal, es decir, evidentemente, y estamos avanzando mucho, pero sí un matiz y luego voy con lo de Eisenhower. A partir del año 50, y aquí Perú es fundamental, Perú es clave para el levantamiento de sanciones de Naciones Unidas, con Víctor Andrés Belaúnde. Cuando España se le levantan las sanciones y ya puede tener diplomáticos, el primer embajador que manda a Estados Unidos es un espía. Stanton Griffith, ¿no? Que era un productor de cine, pero era un espía. En el 53 se firman los pactos que tú decías, los pactos de Madrid, los pactos entre España y Estados Unidos. ¿Por qué España sobrevive? Porque pierde soberanía. España cede parte de su soberanía territorial dejando que Estados Unidos construya en determinadas ciudades españolas bases aeronavales y bases digamos aéreas. Torrejón de Ardoz tiene 4 kilómetros de pista de aterrizaje. Fue la pista de aterrizaje más grande que había en ese momento. Una pista de aterrizaje normal en un aeropuerto como el que tienen aquí ustedes en Lima son 3,2 kilómetros aproximadamente, no sé cuánto es exactamente, pero no llega a los 4 kilómetros de pista de aterrizaje. ¿Por qué tan grande? Pues para meter los bombarderos. Era un punto fundamental. Los bombarderos de armas nucleares, ¿no? Entonces, España sobrevive primero porque se sabe situar su discurso, y antes lo comentabas, ¿no? Pasa de ser profascista a ser anticomunista y lo hace de forma magistral porque, y es verdad, España, cuando la única participación efectiva en la Segunda Guerra Mundial es la División Azul, que es un cuerpo militar de voluntarios falangistas que van a luchar solo en el frente soviético. Solo luchan ahí. Eso es lo que hicieron y ese es lo que les sirve. Si llegan a luchar contra los británicos, España se queda sin discurso. Pero fueron a luchar contra los soviéticos porque es donde los alemanes lo necesitaban. La visita a Eisenhower es clave más para el régimen que para Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos la imagen principal que sale en prensa es Eisenhower sosteniendo una niña o besando una niña. ¿Por qué? Porque lo que quería vender el gobierno estadounidense en ese momento es nosotros apoyamos al pueblo español. En cambio, España lo que quiere decir es Estados Unidos, Eisenhower nos apoya. El viaje fue, yo tuve la oportunidad, y esto creo que es algo que tengo que señalar sí o sí, de ir al archivo Eisenhower.
en un pueblo perdido a la mano de Dios en medio de Estados Unidos, la América Profunda, como se llama, en Kansas, en Evelyn, un pueblo de 4.000 habitantes, una cosa así, no tiene más. Y tuve la oportunidad de ver el archivo, toda la documentación de la visita a Eisenhower. La visita fue tan improvisada que ni siquiera se pudieron realizar todos los estudios de seguridad que sí se realizaban para otro tipo de viaje. Cuando un presidente estadounidense va a un país, primero tienes que todos los informes de la embajada. Segundo, en seguridad está la Marina, sí, todo lo naval, todo lo aéreo y todo lo del ejército de tierra. No se pudieron hacer todos los estudios preliminares porque el viaje fue, ojo, improvisado, es con 2 meses de antelación. Tenemos que situarnos también en la época, ¿eh? No estamos hablando de una época como ahora que en 3 minutos buscas en internet toda la información, ¿no? Porque cuando el presidente estadounidense viaja, lo primero que tenía que hacer en esa época es saber hacia dónde tenía que ser evacuado en caso de algún problema, ¿no? Dónde estaba el barco más cercano. En el caso de España tenía bases, ¿no? En ese caso no había problema. Pero eso es un poco el uso que hace la prensa. En España la prensa, Eisenhower en portada, con el Ike, no sé qué, todas estas cuestiones. Pero está menos de 24 horas en España. Pasa que le hacen un recorrido propagandístico. Pero eso sostiene al régimen hasta el final de su existencia. Definitivamente. Sí, los pactos de 53, el levantamiento de sanciones primero y la foto con Eisenhower son los elementos que hacen que no se vuelva a cuestionar la existencia de Franco. Porque ya Franco no es un dictador viejo, cada vez más viejo, una dictadura arcaica, un totalitarismo, que poco a poco, además en los años 58, 59, cuando empieza todo el desarrollismo, porque cambia, deja de ser un estado autárquico, porque Estados Unidos le dice en el 53, oye, yo te voy a dar dinero, pero tú tienes que dejar que las empresas sean extranjeras, porque el capital extranjero no podía entrar más del 49% de una empresa, por lo tanto la empresa era española, ¿no? Si miramos las grandes fortunas españolas, muchas vienen de esa época. ¿Por qué? Porque se aprovecharon del dinero extranjero, ¿no?, que iba entrando a España. Sí, y bueno, y pensando un poco también en la existencia de esta oposición franquista en Estados Unidos, o sea, hablamos de los exiliados republicanos, los nacionalistas vascos, catalanes, de los monárquicos incluso, ¿no? Por ahí tú mencionas en el capítulo 2, ¿no? Toda esta, la intentona de los monárquicos de, digamos, de apoyar a don Juan de Borbón. Pero quería hacer un poco, cuando estos grupos también de presión opuestos a Franco en Estados Unidos también digamos, trataban de hacer eco de pues, las críticas al régimen, ¿no? El tema de la libertad religiosa y demás. Eh, ¿qué tan real era ese poder de presión mediática y en las altas esferas políticas, ¿no? O sea, pienso, si ellos también tenían contactos con el legislativo, pero también con parte de planificadores militares y demás, o sea, ¿tenían realmente una llegada o era más que nada discursivo, poco efectivo? Mira, con respecto a esta cuestión, si tú hablas con un español de izquierda, hoy en día va a tener una imagen negativa de Estados Unidos, siempre. La izquierda española tiene una imagen negativa de Estados Unidos porque la izquierda se sintió traicionada con los acuerdos de 53. Cuando se libera, digamos, se levantan las sanciones de Naciones Unidas, se hace el Pacto de Madrid, hay eh, un cierto dolor por parte de los republicanos en el exilio, vamos a decir, o de los antifranquistas en el exilio, españoles, hacia Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen? Van a Francia. Es decir, el gran peso de la oposición antifranquista va a estar a partir de los años 50 en Francia o en México, ¿no?, que es donde estaba el gobierno de la República en el exilio, que también va a Francia. Pero primero se estableció en México. ¿Quién va a quedar como oposición antifranquista en Estados Unidos? Principalmente los estadounidenses, que son democráticos, es decir, que quieren un sistema democrático en España, y esto tú lo acabas de mencionar y creo que es clave, el único motivo por el que durante todo el periodo de mi investigación hubo constantes mensajes al Departamento de Estado criticando los acuerdos y las buenas relaciones con España es la libertad religiosa. Estados Unidos se ha construido en base a una serie de libertades, una es la de las armas, que estamos todos, bueno, todos no, muchos estamos en contra, y otra es la libertad religiosa. El hecho de que el régimen atacase la libertad religiosa o no permitiera la libertad religiosa en espacios públicos provoca que yo tengo documentos de los años 60, mi tesis acaba en el 64, pero los años 61, 62, 63, donde se critica eso.
¿Dónde hay otro periodo en el que la oposición antifranquista española vuelve a estar, vamos a decir, ilusionada o intenta acercarse a Estados Unidos? Con la llegada de Kennedy. Cuando llega Kennedy al poder, los franquistas tienen miedo. Si el régimen de Franco tiene cierto temor a que este señor, que parece tan demócrata, claro, venimos de Eisenhower, que lo hemos traído a España, se ha estado paseando por Madrid, ha comido bien, y entonces Eisenhower es nuestro colega. Pero llega el Partido Demócrata y llega un señor que tiene un discurso antagónico, en teoría. Y cuando Kennedy llega al poder, España tiene que. El régimen mueve ficha. Los antifranquistas españoles intentan acercarse con la esperanza de ahora sí. ¿Por qué? Porque en el año 63 se acababan los acuerdos del 53. Los acuerdos del 53 fueron por 10 años. Y entonces la esperanza era, se acaban los acuerdos, los cancelan, deja de tener España o Franco deja de tener de aliado principal a Estados Unidos, mejor para todos. ¿Qué es lo que sucedió en la realidad? Bueno, el régimen lo hizo bien, por circunstancias, porque se murió el embajador que tenían destinado, por desgracia se murió, por desgracia de Dios, porque no es gracioso que se muera un diplomático, bueno, se murió un diplomático español, Mariano Iturralde, que estuvo, por cierto, aquí también en Perú como embajador antes, se muere como embajador en Estados Unidos, y España, ¿a quién pone de embajador? Antonio Garrigues. Antonio Garrigues, que fue amigo personal del hermano mayor de Kennedy, JFK, que muere en la Segunda Guerra Mundial. E incluso Antonio Garrigues, casado con una estadounidense, durante la Guerra Civil Española, mi amigo Carlos Piris, que ha hecho una tesis doctoral y un libro sobre el tema de la quinta columna, lo sitúa como quinta columnista Antonio Garrigues durante la Guerra Civil Española. Este señor, que en este momento no es una persona conservadora, nacional catolicista, sino que es más bien vamos a decir, de los grupos aperturistas del régimen, ¿vale? No me gusta el concepto progresista, pero vamos a decir aperturistas, más liberales del régimen, va a ser designado embajador en Estados Unidos. No es casualidad, es el amigo del hermano mayor, o era el amigo del hermano mayor de Kennedy. Y eso le va a llevar a que el señor pueda ir a la Casa Blanca o a cenar con los Kennedy, no digo constantemente porque no es así, pero con cierta asiduidad. Y que tenga relación con esa familia. Y aparte Kennedy no tenía motivos reales para romper relaciones. Lo que Kennedy quería es no mejorar las condiciones del acuerdo bilateral. El acuerdo bilateral del 53, en el año 63, a España le perjudicaba, porque se centraron en un acuerdo militar, no tan favorable a nivel económico. Pero a Estados Unidos le beneficiaba sí y no. ¿Por qué le benefició? Porque consiguieron situar con la renovación, aunque bueno, eso habría que explicar un poco lo que pasa con Cuba, pero bueno, en este contexto de negociaciones, lo que sucede es que Estados Unidos consigue lo que quería, que es armas nucleares en España, en este caso submarinos nucleares en Rota. Gratis, porque fue gratis, no tuvo que dar nada a cambio. Aunque fue un arma estratégica que Garrigues quería utilizar, al final no lo usa porque como Franco era aliado, póngale comillas, del régimen castrista, porque era muy cercano a Fidel Castro, España intentó ayudar a la Cuba de Castro. Estados Unidos se enfada, evidentemente, estamos hablando antes de la crisis de los misiles, Estados Unidos se enfada, y para atemperar este enfado, los militares españoles le dicen, no se preocupe usted quería poner barcos nucleares en España, lo puede poner. Y Garrigues no lo sabía. Cuando Garrigues va y se sienta a hacer la negociación de la renovación de los acuerdos, le dicen, no, pero si esto lo tenemos. Entonces Garrigues se enfada y le dice al régimen, le manda unas cartas, eso está todo documentado por mi parte, manda unas cartas al régimen, en este caso a Franco directamente, oye, que este era mi instrumento, mi arma secreta, mi principal elemento de negociación, lo acabo de perder antes de empezar la negociación. ¿Qué es lo que quería ¿cómo se llama este hombre? Kennedy. ¿Qué es lo que quería Kennedy? La renovación automática. Y al final sí hay una negociación, hay una cierta mejora para España, pero no es lo que querían, ¿no? Porque no tenías mucho con lo que negociar. Y además se junta otra cosa, el desarrollo de la tecnología. Ya España no es tan importante. De hecho, ahora, por ejemplo, con la guerra de Irán, por poner un ejemplo, ahora se le ha prohibido a Estados Unidos, los bombarderos B-2 van de Estados Unidos lanzan las bombas y vuelven a Estados Unidos, no aterrizan en ningún país. Es decir, en la guerra que estamos viviendo hoy en día, pasó
hace unos meses, cuando Estados Unidos de repente bombardea de forma inesperada, y ahora ha vuelto a suceder cuando Estados Unidos ha atacado Irán. No es necesario que el avión aterrice. ¿Qué es lo que es necesario? El repostaje. Y los aviones de repostaje salen de España. Como España le ha prohibido a Estados Unidos, hoy le ha prohibido utilizar sus bases para fines de la guerra de Irán, pues han mandado los aviones a Alemania y de Alemania van a repostar, bajan los aviones que van a repostar los B-2, ¿no? Los B-22. Entonces, ahí España pierde un poco de sentido desde el punto de vista estratégico militar, pero es soberanía que tenemos ganada en territorio europeo. Al final los estadounidenses lo ven como un territorio más en el que tienen bases como en muchos otros países, ¿no? Como estamos viendo ahora con lo que está sucediendo. Claro. Bueno, yo creo que estamos bien de tiempo, quizás con una última pregunta para ya Sí, cerrar. Algo que también me llamó la atención cuando revisaba, bueno, hacia el final del libro es estas quejas o sea, estas quejas que ya venían un poco de antes acerca del tema del cuerpo diplomático, ¿no? Cuando llega Leguerica y dice, bueno, pero acá este cuerpo diplomático es un poco improvisado, no está tan preparado, e incluso ya en los 60 también Garrigues tiene un poco digamos, comenta un poco al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejó en general bueno, estos representantes españoles con respecto a la profesionalización, o sea, los miembros del cuerpo diplomático? O sea, si están preparados profesionalmente, eran básicamente como agentes nombrados y en todo caso, ¿qué tanto dirías que tuvo que ver esa situación de un, digamos, cuerpo diplomático, por así decirlo, no tan profesional con esta necesidad de contactar a Charles Patrick Clark para la articulación de un Spanish Lobby, ¿no? bueno, son dos temas diferentes pero relacionados. En cuanto al cuerpo diplomático, sí, a ver, España tiene una escuela diplomática y se funda la escuela diplomática en el siglo XX, pero evidentemente los embajadores eran políticos situados, ¿no? Lequerica, mira, durante una época coinciden Castilla aquí en Perú, Areilza en Argentina y Lequerica en Estados Unidos. Los tres son de Acción Católica, junto con Martín Artajo, ministro de Exteriores. Los tres son los representantes, los cuatro en este caso, perdón, del Instituto de Cultura Hispánica. O sea, los tres son de origen vasco. Tienen una línea, sí, tienen intentan plantear desde el punto de vista de la diplomacia una coherencia en los países que consideran estratégicos, Perú, Argentina y Estados Unidos. Sí, evidentemente el cuerpo diplomático eran personas, los embajadores eran personas situadas, no eran personas formadas. El resto de personas sí, normalmente era formado. Ahora bien, un cuerpo diplomático, por muy formado que esté, no va a tener la misma capacidad que un experto lobista como era Charles Patrick Clark, que ya había ayudado a la dictadura de Trujillo, República Dominicana. Y que después va a ayudar a Portugal en los años 60, si no me equivoco, los años 50-60, cuando se producen los conflictos coloniales de Portugal. Charles Patrick Clark es mencionado en prensa estadounidense en los años 60, cuando Fulbright empieza a perseguir a los lobbies, ¿no? Cuando empieza a haber una persecución a los lobbies, lo que se cuestiona la prensa y lo que cuestionan los diplomáticos estadounidenses o los políticos estadounidenses del Partido Demócrata es, los lobbies son legales en Estados Unidos, de hecho hay un registro, ustedes pueden buscar en internet, hay registros de lobby. Ahora bien, ¿puede un lobby defender los intereses de un país concreto, de un estado? Porque claro, los lobbies son grupos de presión económicos, ¿no? Es otro tipo de... Entonces se cuestiona eso, y cuando se cuestiona eso es cuando también el régimen cuestiona la existencia, si es coherente o no la existencia de un lobby en Estados Unidos, y por eso Garrigues propone la eliminación del... Y aparte porque ya no era necesario, ¿no? Pero para entrar al... Sí, yo no dudo de la necesidad, y creo que era muy importante la necesidad del Spanish Lobby. Y una aclaración. El concepto Spanish Lobby, por ejemplo, el profesor Joan María Zomas lo ha descartado su investigación porque es muy difícil ponerle nombre. Él utiliza un concepto que me parece muy interesante y válido, que es el de Spanish Bloc. Yo mantengo el de lobby porque sí que creo que no se debe dejar de intentar investigar, más allá de que sea muy complicado encontrar elementos que nos permitan diseñarlo, ¿no?
Es decir, describirlo y señalarlo y rastrear sus miembros, ¿no? Spanish Bloc, Joan María Thomas hace reflexiones sobre un grupo de personas estadounidenses que están remando en favor del régimen, ¿no? Que es como más, digamos que tiene menos implicación que un lobby. Pero yo sí que creo que hubo un lobby, además hubo, eso está claro, lo que es difícil de rastrear por parte de los investigadores. Sí, bueno, que ahí un poco regresamos a esa pregunta inicial, ¿no? Acerca de, digamos, si es posible caracterizar, ponerle nombre y complejidad al Spanish Lobby o quizás hasta qué punto encapsularlo dentro de pro-franquistas o simpatizantes de Franco, ¿no? Creo que ahí creo que esa es un poco la discusión, digamos, en ese tema específico, ¿no? Bueno, nada, agradecerte, Moisés, por la entrevista, por, por- por la, por las respuestas. Ha sido casi una clase magistral acerca de estas relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos, pues en este periodo tan álgido. Y como dices, o sea, dentro de todo hubo algunos mecanismos sobre los cuales España pudo sobrellevar y mantener una posición hasta cierto punto ventajosa, ¿no? Como dices, se gasta mucho, los esfuerzos son lentos, pero digamos hacia la década del 50 ya de alguna manera se logra estabilizar con el Pacto de Madrid y ya digamos, ya más consolidado en las décadas siguientes, ¿no? No sé si tienes algunas últimas palabras para Hay comentar. una pregunta, no sé si puedo responderla, me ha parecido una pregunta de un comentario Ah, de Guillermo Fernández, sí, sí, claro. bueno, que si puedo ampliar un poco lo de Víctor Andrés Belaúnde. Bueno, Ujú. simplemente lo que señalaba antes, Víctor Andrés Belaúnde como representante de Perú en Naciones Unidas es una de las personas que más ayuda a que el régimen se le levante las sanciones en los años 50. De hecho, sus relaciones con España las he podido rastrear mínimamente en la colección de Víctor Andrés Belaúnde que hay en el Instituto Ribagüero, y ahí he encontrado que recibió múltiples condecoraciones por parte del régimen antes de que ayudase Franco, en este caso en Naciones Unidas. Hay un sector de intelectuales peruanos que van a ser importantes como Porras Barrenechea en cierto modo, Eloy Ureta, eh, bueno, todo el periodo de Odría es fundamental para que España reciba ese apoyo, ¿no? Por parte de Perú, en este caso, en Naciones Unidas. Entonces yo creo que sobre Víctor Andrés Belaúnde hay que trabajar más el tema. Yo tengo documentación, es cierto que todavía no estoy trabajando específicamente sobre él, pero sí he visto que, que fue importante y sus relaciones con España son anteriores al conflicto mundial, anteriores si ya desde los años 30 recibe condecoraciones y tiene una relación muy estrecha con España. Entonces yo creo que animo a las personas que quieran investigar sobre estos temas. Yo creo que al final aquí en Perú uno de los temas fundamentales que se tiene que investigar, y aprovecho este escenario, si ya me preguntabas últimas palabras, no voy a hablar sobre mi libro, voy a hablar sobre Perú. Creo que la historiografía peruana necesita imperiosamente que los historiadores se pongan a trabajar en la Guerra Fría desde Perú, intentar comprender qué pasó en el siglo XX en Perú y analizarlo. No nos quedemos con la idea de que la Guerra Fría fue eso que pasó entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Eso no es así. O que Estados Unidos es un ser superior y por lo tanto Perú hace lo que le dejan. No, Perú tiene su propia agenda, Perú tiene su propia capacidad, tiene sus propios problemas y tiene su propia capacidad o forma de resolver esos problemas, ¿no? Entonces yo animo a todos los historiadores que están escuchando esta entrevista a que empiecen a investigar esos temas, ¿no? Yo estoy en un grupo de investigación, que se llama Grupo de Investigación e Historia de las Relaciones Internacionales, vinculado a la Universidad, a la Católica, a la Pontificia Universidad Católica de Perú, bueno, en este caso al Instituto Ribagüero, y ahí estamos trabajando estos temas, ¿no? Ahora estamos trabajando sobre la crisis de los misiles de Cuba, cómo la revolución cubana y la crisis de los misiles, qué pasó en Perú, cómo se vive desde Perú, ¿no? Antes hablaba de Porras Barrenechea, es fundamental la actitud que tuvo como canciller, y también hay que ver qué actitud tuvo Perú, ¿no? Y cómo afecta todo lo que sucede en Cuba, afectó a Perú, ¿sí o no? Esa es la pregunta que yo me haría si fuera peruano. Hay que hacerse esas preguntas y hay que buscar las respuestas, ¿no? Y están en los archivos, no hace falta ir muy lejos. En los archivos peruanos se puede encontrar información. Entonces yo animo a que los que estéis escuchando este programa investiguéis, ¿no? La historia, por suerte, es viva. ¿Por qué se sigue trabajando sobre un tema sobre el que ya se ha escrito? Porque aunque se hayan escrito cosas,
Hay fuentes que no se han visto, fuentes que no se han analizado, o la perspectiva el objeto de estudio, o las preguntas que yo me hago, pueden ser mejoradas. Van a ser mejoradas por personas que vengan después de mí. Y eso es lo bonito de la historia, que siempre va a haber mejores preguntas. Y así como construimos el pasado, o reconstruimos el pasado. Listo, muchísimas gracias, Moisés, de verdad. Y como dices tú, hay todo un campo fértil de estudio. En realidad, el siglo XX, uno piensa que se ha investigado mucho y en realidad, especialmente el periodo que tú dices, ¿no? El periodo de los 50, 60 es un periodo que hace falta volver a mirarlo, ¿no? Volver a mirarlo ya no de manera testimonial con los actores, sino también ahora sí, digamos, con una mirada renovadora y pues la disciplina de las relaciones internacionales nos ofrecen estos eh, marcos conceptuales, marcos teóricos, que bueno, son interesantes todo, pero bueno, hay que ir al archivo para revisar y cotejar, ¿no? Y ver justamente el caso peruano. Así que nada, agradecerte nuevamente y agradecer a nuestro público que estuvo presente. Y nada, seguimos en las próximas semanas con una próxima reseña y entrevista, seguramente. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego.